La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Somos UTN. Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a una edición más de nuestro programa Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y de manera ritual, como siempre, comienzo por explicarles que la expresión latina sapere aude significa atrévete a saber, atrévete a conocer, atrévete a aprender. Es decir, el saber, el aprender es planteado como un pequeño desafío, un pequeño reto o un gran reto en ciertos casos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque aprender presupone siempre un ensanchamiento, una expansión de nuestro horizonte intelectual. Y crecer no siempre es cómodo. Crecer puede ser incómodo, puede ser hasta doloroso, pero es algo que tenemos que hacer. Y bueno, pero eso, el programa de hoy no les va a resultar doloroso en lo absoluto, se los aseguro. Para hoy, para este programa de Sapere Aude, he elegido un poeta que ya hemos comentado anteriormente. Me refiero al gran Juan Ramón Jiménez, que es una de las grandes figuras de la generación del 98 de España. La generación del 98, así llamada porque en 1898 pierde España sus últimas posesiones ultramarinas, sus últimas posesiones coloniales. Pierde Cuba, pierde Puerto Rico y pierde las Filipinas, todas ellas a manos de los Estados Unidos. Es una guerra naval, ¿verdad?, donde Estados Unidos sobrepuja con mucho a España y le arrebata Cuba, San Juan y las Filipinas. Por eso en las Filipinas, que es un lugar tan remoto, tan exótico con respecto a nuestro nunca al emplazamiento geográfico nuestro, todo es relativo. En un lugar tan exótico hay muchos nombres, por supuesto, españoles, ¿verdad? Ferdinand Marcos, Imelda Marcos y muchos otros menos teñidos de oprobio que esos dos que mencioné, que los dictadores espernibles. Pero sí, España pierde sus colonias y es el fin del imperio español, del imperio colonial español. Es el fin. Y esto genera en España malestar, postración, en algunos, ¿verdad? Prostración, depresión. Es un momento traumático para la historia de España. Pero España reacciona de manera extraordinaria, como lo hacen todas las grandes naciones, regalándole al mundo una pléyade de escritores, una catarata de escritores de primerísima línea, cielo santo. Rara o ninguna vez en mi vida he visto yo un diluvio de escritores como los de la generación del 98. Aparece Unamuno, Ortega y Gasset, Eugenio Dors, Valle Inclán, Antonio Machado, Manuel Machado, su hermano, Juan Ramón Jiménez, Azorín, Pío Baroja, Ramón Gómez de la Serna, y en la música Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Joaquín Turina, después, poco después, Andrés Segovia en la guitarra, Nicanor Zabaleta en el arpa. Es un momento, claro, eso viene un poquito después, pero forman parte todavía de la gran reacción, de la forma en que España se sacude ese trauma de la pérdida de sus últimas colonias y responde de la mejor manera concebible. Repito, con una avalancha de genios de primerísima línea, y como en toda lista y en toda enumeración, tengo la certeza de que se me están olvidando grandes nombres, pero eso no importa, no los vamos a enumerar todos. Con los que enumeré, sobra para darnos cuenta de que son figuras de inmensa jerarquía, ¿verdad? Inmensa jerarquía. Y bueno, Juan Ramón Jiménez forma parte de esta generación. El mundo lo conoce sobre todo por Platero y yo, que es uno de esos libros extraordinarios, uno de esos libros mágicos que lo leen los niños, lo leen los adultos, lo leen los adolescentes, y todo el mundo está en condiciones de encontrar en él cosas bellísimas, ¿verdad? Cosas bellísimas. Es un libro para todas las edades. ¿Cómo cuál podría yo compararlo? Bueno, claro que sí. Lo puedo comparar con
con El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, que igual es un libro que es disfrutable por los niños, es un libro en términos etarios, está dirigido a todo tipo de personas, ¿verdad? Es extraordinario. Es simplemente extraordinario, El Platero y yo lo disfrutaba profundamente cuando lo conocía ya en 1972. ¿Qué tenía yo? Tenía 9 años de edad y tenía una profesora, doña Sonia de Cerdas, que usaba los textos de Platero para dictado. Nos hacía ejercicios de dictado con Platero y yo, qué lujo, ¿verdad? Pero no solo eso, luego analizábamos los textos. Profesores franceses lo hacían también, aunque no es, por supuesto, un texto canónico de la literatura francesa, pero Yves Dubois, convencido de que teníamos que conocer Platero y yo, nos presentaba Platero y yo en español, siendo él de francés. La explicación era en francés, pero el texto nos lo presentaba en español, por supuesto. Extraordinario, qué cosa más linda. Ya lo disfrutaba yo profundamente en aquella época, siendo un chiquillo de 9 años de edad. Volvimos a él intensamente en el 74, ya con 11 años, y no he cesado de visitarlo lo leo cada cierto tiempo o releo ciertas estampas, porque Platero y yo es una serie de estampas, ¿verdad? Una serie de viñetas, de cuadros escritos en prosa poética, en lo que Pablo Neruda hubiera llamado poesía. Pero bueno, volvamos a Juan Ramón. Juan Ramón nace en 1881. Es un año bendito porque en el 81 nació Béla Bartók, quizás el más grande compositor del siglo XX, húngaro. Nació Pablo Picasso también en el 81. Nació Alexander Fleming, el descubridor de la penicilina, y nació el Papa Juan XXIII, que es de los papas más adorables que hemos tenido en el siglo XX. Duró poquito en su posición, ¿verdad? Como sumo pontífice, porque lo eligieron muy viejito, pero fue un papa extraordinario, un papa encantador, de esos papas que se daban a querer universalmente. Así que Alexander Fleming, el Papa Juan XXIII, Béla Bartók, Pablo Picasso, Juan Ramón Jiménez, todos en 1881, para que lo ubiquen también históricamente. En el 82, un año después, nació Igor Stravinsky, que se disputa con Bartók el puesto como el compositor más importante del siglo XX. Yo me quedo con Bartók, pero bueno, eso es una cosa muy opinable, muy subjetiva. Entonces nace en 1881 Juan Ramón. Una de las cosas en Moguer, nace en Moguer, eso es muy importante. Moguer, que es un municipio de la provincia de Huelva, forma parte de la comunidad autónoma de Andalucía, o sea que Juan Ramón era en última instancia andaluz, y a Platero lo subtitula Elegía Moguereña. Está muy impregnado de los paisajes de Moguer. Todo el alma de Moguer está aquí en Platero y yo. Y si uno va, es muy divertido, si uno va a Moguer, yo no lo he hecho, pero lo he visto en fotos. Hay varias esculturas del burrito Platero y de Juan Ramón al lado de su burrito o a lomos de su burrito, en varios parques. Raras veces se ha visto que una ciudad quede tan íntimamente, tan inextricablemente ligada a una obra literaria, a un personaje literario como Moguer con respecto a Platero, ¿verdad? Pero bueno, Juan Ramón, me limito a lo esencial de su vida. Como les decía, nace en 1881. En 1910 conoce a quien sería la compañera de toda su vida, Zenobia Camprubí Aymar, repito, Zenobia con X, Camprubí, lindo apellido, Camprubí Aymar, más lindo todavía, muy, muy lindo la sonoridad de su nombre. Zenobia era una gran intelectual, era una escritora, era ensayista, era poeta de inmenso mérito, está en proceso de ser descubierta y de ser puesta en su lugar en este momento. Siempre estuvo al lado de Juan Ramón, ¿verdad? Cuando en 1956 le confirieron a Juan Ramón Jiménez el Premio Nobel de Literatura,
Juan Ramón murió en 1958 a los 76 años de edad. En el 56, a los 74, le dieron el premio Nobel. Y Zenobia Camprubí Aymar, que desde muchos años, décadas incluso, había estado combatiendo un cáncer sumamente grave, se esperó, se aguantó como pudo a que a Juan Ramón, su amado esposo y poeta, le dieran el premio Nobel de Literatura, y murió 3 días después del premio Nobel de Literatura. 3 días, apenas le alcanzó para ver aquello. Ella quería ser testigo de la consagración absoluta de su esposo. Juan Ramón quedó tan deprimido que de hecho ni siquiera fue a recoger el premio de la Academia Sueca. Simplemente mandó un amigo a que lo recogiera en nombre de él y diera unas palabras de agradecimiento. Juan Ramón Jiménez siempre fue depresivo, lo fue de manera grave, de manera honda, ¿verdad? Depresiones abismales, era proclive a las depresiones abismales, a tremendas intermitencias, a tremendos apagones. De pronto pasaban 2 años, no escribía absolutamente nada. Luego escribía como un poseso, era ese tipo de personalidad un poco pendular, un poco bipolar, pero en todo caso era un hombre emocionalmente frágil. Rubén Darío, que lo conoció, lo describió con 2 palabras, la segunda muy divertida, les va a hacer gracia. Dijo que era un muchacho neurótico y nefelibata. Nefelibata. Esas palabras que solo Rubén Darío saben lo que significan. Nefelibata es literalmente alguien que anda en las nubes, que camina en las nubes, alguien muy distraído, muy soñador, muy espiritado, que no está en contacto con la realidad. Eso es nefelibata, y así lo describió Rubén Darío cuando lo conoció. Nefelibata. Rubén Darío fue un hombre extraordinario que bueno, en cierto modo es el papá poético de Juan Ramón Jiménez. Rubén Darío fue papá de todos los que vinieron después, ¿verdad? Es uno de esos poetas que constituye un punto de inflexión en la historia de la literatura, pero hay que decir que a su vez Rubén Darío no nació de la nada, no salió en una campana de vacío. Rubén Darío es hijo estético completamente de Charles Baudelaire y de Paul Verlaine, de esos dos. Él amaba más a Verlaine, pero yo siento que la influencia más honda, más determinante en Juan Ramón es Charles Baudelaire, que en 1857 revoluciona el mundo de la poesía, de la estética, de la belleza, y crea el modernismo con las flores del mal, 1857. No es correcto decir que Rubén Darío creó el modernismo. No, es inexacto. Todo el mundo lo dice, pero les digo, es un error, señores. Es un error. Hay un error aquí de precedencia. Hay maestros previos a Rubén Darío que ya habían creado el modernismo. No de la manera en que Rubén Darío. Baudelaire no es tan grandilocuente, tan retórico, tan lleno de alusiones a la mitología, tan buscador de palabras bizarras, tan buscador de lugares exóticos como Rubén Darío, aunque hay mucho exotismo en las flores del mal. Pero ya la sensibilidad de Baudelaire es una sensibilidad modernista, no es ya romántico. Románticos fueron los anteriores, ¿verdad? Lord Byron, Percy Shelley, Alfred de Musset, Alfred de Vigny, Victor Hugo, Lamartine, Andrea Chenier, Gerard de Nerval. Todos estos fueron los auténticos románticos de la primera gran generación romántica. Ya Baudelaire rompe con eso y crea el modernismo, y mucho antes de Rubén Darío. Entonces pongamos las cosas como son. Rubén Darío, de nuevo, no nace así por generación espontánea, no. Se apoya sobre esas cimas de la poesía que fueron Baudelaire y Verlaine, sobre todo Baudelaire y sus flores del mal, repito, de 1857. Entonces, Juan Ramón vive su vida con Zenobia Camprubí Aymar, son profundamente felices a pesar de las crisis que significaban las depresiones cíclicas de Juan Ramón Jiménez. Todo esto es terrible, ¿verdad? Es terrible porque
Vivir con una persona depresiva en el sentido clínico abisal de la palabra, todos sabemos que es un infierno. Quienes lo han experimentado lo saben. Y Zenobia se mantuvo al lado de él, al pie del cañón durante toda su vida, ¿verdad? Durante toda su vida, hasta morir de cáncer, como les decía, en 1956, 3 días después de que le dieron el premio Nobel de literatura a Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez conoció muy bien a Romain Rolland, el también premio Nobel de literatura francés. Romain Rolland escribió una extraordinaria biografía de Beethoven que Juan Ramón tradujo del francés al español. Era un gran traductor Juan Ramón Jiménez. También habiéndose hecho amigo de Rabindranath Tagore, el gran poeta indio, premio Nobel también de literatura en 1913. De hecho, Rabindranath Tagore fue el primer premio Nobel no occidental, no europeo que era concedido en la historia del premio Nobel de literatura, que comienza en 1901. Entonces, en 1903, Rabindranath Tagore les concedió el premio Nobel de literatura. Juan Ramón adoraba la poesía y la prosa poética de Rabindranath Tagore, que fue un autor con el que también me familiaricé de niño. Bueno, gracias al Liceo Franco Costarricense. Aprovecho el momento, caramba. Quien honra se honra, ¿verdad? Noblesse oblige, hay que darle mérito a quien mérito tiene. El Liceo Franco Costarricense nos dio a todos los que estuvimos ahí una gran formación de literatura y de poesía. Poesía era una asignación en el Franco, era una asignación. Se quedaba uno o la pasaba, le daban a uno notas, consistía en memorizar ciertos poemas, saberlos declamar y además analizarlos y estudiarlos. Nos la daban en francés. ¿En qué colegios actualmente y en qué escuelas pues la poesía es una asignatura? ¿En cuáles es una asignatura? Díganme. Bueno, pues en el Franco lo era mientras yo estuve ahí. En todo caso, sí, Juan Ramón tradujo a Romain Rolland del francés al español y a Rabindranath Tagore al español. Tradujo las cosas fundamentales, La Luna Nueva, que tiene mucho de Juan Ramón Jiménez. Mejor dicho, Juan Ramón Jiménez tiene mucho de La Luna Nueva. La Luna Nueva es una colección de prosas poéticas también, de estampas, de viñetas en prosa poética. Es evidente la impronta de Rabindranath sobre Juan Ramón Jiménez, eso él era el primero en admitirlo. Tradujo también El Cartero del Rey, lindo relato de Rabindranath Tagore. Entonces fue un traductor prolijo, ¿verdad? Juan Ramón vivió mucho en los Estados Unidos, fue profesor en la Universidad de Maryland y ahí fue también profesora Zenobia Camprubí Aymar, su esposa, en la Universidad de Maryland. Estuvo en Washington, estuvo en Nueva York, estuvo en Miami, Florida, estuvo por todas partes. Cuando se vino la Guerra Civil Española, por supuesto, Juan Ramón salió corriendo, vino toda la diáspora, el éxodo de cerebros, la fuga de inteligencias, porque todo el que valía algo en España salió corriendo de España para no tener que soportar las pezuñas del tirano, genocida, criminal de lesa humanidad, torturador de Francisco Franco Bahamonde, viejo ignorante, oscurantista, abisalmente ignorante y perverso además. Uno que no pudo salir huyendo fue el pobre de Federico García Lorca, y ya sabemos que lo fusilaron de manera como quien ejecuta a un perro tiene uno más consideraciones, ¿no? A un bicho cualquiera lo asesinaron, ¿verdad? Junto con otros, casi días, a punto tal que ni siquiera sabemos dónde reposan los restos del pobre García Lorca. Me consuelo pensando que poco importa, porque su obra goza de una salud y de una vigencia tan tremenda que no, las balas no pueden nada contra eso. Los tiranos pueden matar a un poeta, pero no silenciar su voz cuando es tan potente y tan vibrante como la de García Lorca. En todo caso, Juan Ramón se fue de España. ¿A dónde se fue? Se fue a muchos lugares. Estados Unidos, estuvo en Argentina, estuvo en Uruguay, pero donde se quedó, donde se radicó fue en San Juan, Puerto Rico. No fue el único. En San Juan, Puerto Rico estaba también exiliado desde la Guerra Civil el gran violonchelista Pablo Casals, el gran Pablo Casals, ¿verdad?
ni más ni menos. Estaba ahí, entonces, y era buen amigo de Juan Ramón. Entonces, la isla caribeña se convirtió en el país de adopción de Juan Ramón Jiménez y ahí murió en 1958 a los 76 años de edad. Sus restos y los de Zenobia, Camprubí y Mar fueron repatriados a España y sepultos en tierra española. Pero Juan Ramón y Zenobia mueren en San Juan, Puerto Rico. En el 56 Zenobia, Juan Ramón en el 58 a los 76 años de edad. Todo el mundo se fue de España. Machado se fue a Francia, Unamuno se fue a Francia, Ortega y Gasset se fue a Buenos Aires, Manuel de Falla se fue a Buenos Aires. Cielo santo, a México se fue Luis Buñuel, gran cineasta también, que forma parte de lo mejor que ha producido España en el siglo XX, el gran cineasta surrealista Luis Buñuel, crítico, impenitente de la burguesía y personaje antieclesiástico, recalcitrante. Entonces, bueno, Latinoamérica recibió a muchos de estos grandes genios españoles que salieron corriendo despavoridos cuando entró la bestia de Francisco Franco a España, y ahí estuvo con sus apestosas nalgas posadas sobre la noble España desde 1939 hasta 1975, 36 años de oscurantismo medieval, de represión, de no libertad de expresión, de no libertad de prensa, de pacatería católica, fanática, abominable. Francisco Franco murió el 20 de noviembre de 1975. ¿Por qué lo recuerdo? Lo recuerdo porque ese día era el último día de clases en el Franco, cuando el Franco quedaba en el Paseo Colón, venía yo saliendo, y a la salida estaba el señor que siempre, qué personaje, siempre vendía los caramelitos, los chiclosos, los meneitos, los corazoncitos, las golosinas de todo tipo. Y entonces salían las bolsitas de las estampitas de los álbumes de postalitas que todos hacíamos. Yo hice todos los que sean concebibles, y cuando salimos ahí en Alboroto, todos los chiquillos, había un vendedor de periódicos, un pregonero, y ahí vi ese último día de clases, vi la foto en primera plana: muere Francisco Franco después de larga agonía. Lo tuvieron vivo artificialmente, estaba más muerto que vivo. En todo caso, por eso recuerdo que murió el 20 de noviembre de 1975. Terminaron 36 años, repito, de oscurantismo medieval, con toque de queda en las noches, puritanismo exacerbado, hipocresía, tartufismo, religiosidad, de nuevo gasmoña, pacata, hipócrita, represiva, extremista, rigorista. Fue atroz. Pobrecita la gran nación que fue España, ¿verdad? Pero bueno, igual, esto permitió, tuvo siquiera eso bueno, que todas estas grandes figuras huyeran en esa gran diáspora de España y fueran a fecundar con su genio tierras lejanas, generalmente en Latinoamérica. Y Juan Ramón fue un caso de estos. Juan Ramón terminó sus días en San Juan, Puerto Rico. Bueno, Platero fue escrito en dos versiones, una en 1914 y una segunda definitiva en 1917. Es obra relativamente temprana, por lo tanto. La versión de 1914 tenía solo 63 números, 63 estampitas, digamos así, 63 trozos de prosa poética. Pero el libro tuvo un gran éxito, y entonces se hizo una segunda edición en 1917, en la cual Juan Ramón aumentó a 138 las estampas, un enorme enriquecimiento. Esa es la edición que conocemos hoy, la de 1917, con 138 capitulitos. De hecho, Juan Ramón pensó en hacer una tercera edición con más capítulos, pero después se dijo, no, de lo bueno poco. De lo bueno, si es realmente bueno, poco. Hizo bien. Platero y yo es una cosa maravillosa, pero vamos a ver, el tema no da para 1000 estampas, ¿verdad? Había que ponerle
había que ponerle una línea demarcatoria de final y así lo hizo. ¿A quién está dirigido? Decíamos Platero y yo. Bueno, lo mejor que puedo hacer es leer lo que el propio Juan Ramón escribe al principio del libro, ¿verdad? Es extraordinario, Platero y yo. Entonces, como una manera, una especie de prólogo, que no lo llama así, pone a Juan Ramón este texto, inserta este texto. Advertencia a los hombres que lean este libro para niños. Este breve libro, en donde la alegría y la pena son gemelas, cual las orejas de Platero, estaba escrito para, qué sé yo, para quién. Para quien escribimos los poetas líricos. Ahora que va a los niños, pues no le quito ni le pongo una coma. Qué bien. Donde quiera que haya niños, dice Novalis, existe una edad de oro. Pues por esa edad de oro, que es como una isla espiritual caída del cielo, anda el corazón del poeta y se encuentra allí tan a su gusto que su mejor deseo sería no tener que abandonarla nunca. Isla de gracia, de frescura y de dicha, edad de oro de los niños, siempre te halle yo en mi vida, mar de duelo, y que tu brisa me dé su lira alta y a veces sin sentido, igual que el trino de la alondra en el sol blanco del amanecer. Maravilloso, maravilloso, que estoy aquí erizado, estoy con la piel de gallina. Entonces, atención, en la vida de él, de Juan Ramón, que describe como un mar de duelo, Juan elocuente, en ese mar de duelo existe el refugio del mundo de la infancia, del mundo de los niños, del mundo inherentemente poético y fantasioso de los niños, porque la poesía nunca es tan real como durante la infancia. De ahí que sea importante que los niños tengan contacto con la poesía. Ellos son particularmente sensibles a la poesía y como a la literatura fantástica, por supuesto. Entonces, bueno, nos dice Juan Ramón Jiménez que él en última instancia no está seguro para quien está escribiendo este libro. Para los niños, qué bien. Para los adultos también. Para la edad de oro, termina diciendo, que es la infancia. Pero atención, la infancia como paraje revisitable. Sí, ya uno a los 63 años tengo yo, no soy un niño, no soy un infante, pero puedo revisitar mi infancia, puedo interpelar al poeta, al niño que me habita, sí, al niño poeta que me habita, lo puedo interpelar, puedo sentarme a hablar con él cuando quiera, y sé que ese niño dentro de mí es el que crea, es el responsable de lo que yo creo, de lo que produzco, es el responsable de mi música, de mi prosa. Entonces es muy significativo esto. Esto tiene mucho en común con el Principito de Saint-Exupéry, cuando en la dedicatoria dice, bueno, no sé a quién dedicarle esto, a los hombres grandes, a los niños. Bueno, pero es que si lo dedico a los niños, tengo un amigo adulto que tal vez se va a sentir ofendido. A ver, ¿cómo? Bueno, entonces, se lo voy a dedicar a un adulto cuando era niño. Se lo voy a dedicar al adulto, el señor tal y tal, pero cuando era niño. A la parte de niño de él, a la fase niño de él, o al niño que lo habita todavía y siempre, al niño que no muere nunca. Y con eso, salomónicamente, crea una implosión entre el mundo del adulto y el mundo del niño. Esa es la dedicatoria de Saint-Exupéry. Que es un poquito ambigua, ¿verdad? Un poquito ambigua, pero muy, muy, muy bella. Estoy buscando aquí la dedicatoria de Le Petit Prince para ver si lo encuentro exactamente, para poderlo decir exactamente. Sí, pone dedicatoria a León Vert. Le pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una gran persona, pero tengo una excusa poderosa. Esta gran persona es el mejor amigo que tengo en el mundo. Y tengo otra excusa. Esta gran persona puede comprenderlo todo, aún los libros para niños. Y tengo una tercera excusa. Esta gran persona habita Francia, donde tiene frío y hambre. Necesitamos que la consolemos. Es preciso que consolemos a esta gran persona que sufre de hambre y de frío.
Y si todas estas excusas no bastasen, pues lo que voy a hacer es dedicarle este libro al niño que fue alguna vez esta gran persona que es Leon Berth. Sí, al niño que alguna vez fue, porque todas las grandes personas comenzaron por ser niños, aunque muchas de ellas no se acuerdan, lo que está muy mal. Entonces voy a corregir mi dedicatoria, dedicado a Leon Berth cuando era un chiquito, cuando era un petit garçon, un hombrecito, un pequeño niño. Entonces ahí tienen la elaborada, curiosa dedicatoria del Petit Prince. Bueno, Platero está por ahí, ¿verdad? La dedicatoria de Platero es ambigua, está entre el mundo del adulto, entre el mundo del niño. Pero es más ingeniosa la de Saint-Exupéry, más interior. Comienza dedicándole el libro a Leon Berth, luego pide disculpas por hacerlo, encuentra un montón de excusas, todas muy atendibles y, ¿verdad?, todas muy comprensibles. Pero luego hace una especie de solución de nuevo salomónica. Dice, se lo voy a dedicar a Leon Berth, pero cuando era niño. Al niño que fue alguna vez Leon Berth. Aquí se queda el libro dedicado a los niños y también a esa gran persona que es Leon Berth. Gran persona no significa en el universo de Saint-Exupéry un ser humano extraordinario, simplemente un adulto, alguien grande, alguien mayor, eso es todo. Y esa es la dedicatoria de Saint-Exupéry, del Principito, ¿verdad? Que se parece mucho a la de Platero y yo. Bueno, ahora, queridos amigos, pasemos sin más dilación al texto, zambullámonos en este texto, vamos a salir transfigurados, vamos a salir, cielo santo, resumando, chorreando poesía, después de leer este texto bellísimo que los invito ahora a compartir. Y el texto que he escogido de Platero y yo, para que lo compartamos y lo disfrutemos juntos, se llama Paisaje Grana. Es uno de los más lindos del libro. Pero en este libro todo es lindo, no hay nada feo. Todo, cada una de las estampas, de las viñetas, de las imágenes, porque esos son, ¿verdad?, pequeños poemas en prosa o poesía, como los llamaría Neruda. Cada una de estas estampas son maravillosas, son mágicas y no hay ninguna manera posible de decir cuál es mejor que cuál. Todas son bellas. ¿Por qué escogí esta? Pues no sé. De pronto un texto lo interpela a uno de manera misteriosa, de manera personal, siente uno que el autor le está hablando a uno así, casi que interpelándolo, ¿verdad? Y esas cosas son inexplicables. ¿Por qué se siente eso con ciertos textos y no con otros? No hay explicación. Sin duda la hay, pero la desconozco. Es parte de la magia de la literatura. Entonces, Paisaje Grana, lo voy a leer 2 veces y después lo pasamos a analizar. La cumbre. Ahí está el ocaso, todo empurpurado, herido por sus propios cristales que le hacen sangre por doquiera. A su esplendor, el pinar verde se agria, vagamente enrojecido, y las hierbas y las florecillas, encendidas y transparentes, embalsaman el instante sereno de una esencia mojada, penetrante y luminosa. Yo me quedo extasiado en el crepúsculo. Platero, granas de ocaso sus ojos negros, se va manso a un charco de aguas de carmín, de rosa, de violeta, hunde suavemente su boca en los espejos, que parece que se hacen líquidos al tocarlos él, y hay por su enorme garganta como un pasar profuso de umbrías aguas de sangre. El paraje es conocido, pero el momento lo trastorna y lo hace extraño, ruinoso y monumental. Se dijera a cada instante que vamos a descubrir un palacio abandonado. La tarde se prolonga más allá de sí misma y la hora, contagiada de eternidad, es infinita, pacífica, insondable. Anda, Platero. Segunda lectura. Paisaje Grana. La cumbre. Ahí está el ocaso, todo empurpurado,
herido por sus propios cristales que le hacen sangre por doquiera. A su esplendor el pinar verde se agria, vagamente enrojecido, y las hierbas y las florecillas encendidas y transparentes embalsaman el instante sereno de una esencia mojada, penetrante y luminosa. Yo me quedo extasiado en el crepúsculo. Platero, granas de ocaso sus ojos negros, se va manso a un charco de aguas de carmín, de rosa, de violeta. Hunde suavemente su boca en los espejos, que parece que se hacen líquidos al tocarlos él. Y a él, por su enorme garganta, como un pasar profuso de umbrías aguas de sangre. El paraje es conocido, pero el momento lo trastorna y lo hace extraño, ruinoso y monumental. Se dijera a cada instante que vamos a descubrir un palacio abandonado. La tarde se prolonga más allá de sí misma y la hora, contagiada de eternidad, es infinita, pacífica, insondable. Anda, Platero. Bueno, aquí tenemos, amigos, 4 párrafos. El último muy cortito, porque es apenas una exhortación a Platero, donde hay tanta poesía, hay aquí tanta poesía, es una prosa tan grávida, tan preñada de poesía que no sabe uno ni por dónde empezar. Paisaje grana, bueno, eso es muy importante. ¿Qué es grana? Para empezar, ¿qué es grana? Bueno, el grana es un color, ¿verdad? Es un color carmesí, de un rojo muy intenso, muy intenso. ¿De dónde viene el grana? Bueno, el grana se usaba en México para teñir de manera muy intensa prendas textiles que eran muy populares, se exportaban a Europa y se cotizaban muy bien, debido justamente a la intensidad del pigmento. Pero ¿cómo teñían estas telas los exportadores mexicanos? Bueno, usaban el insecto que conocemos como cochinilla, ¿verdad? La coccinelle en francés, la cochinilla, la mariquita. Usaban las mariquitas, cuyo nombre científico es Kermes vermilio, Kermes bermejo, ¿verdad? Bermejo, Kermes rojo, o Dactylopius coccus. Esas son las cochinillas, las mariquitas. Bueno, las secaban, las procesaban, las molían, y esos insectitos producían un color, un pigmento de un rojo intenso. Los animalitos estos vivían generalmente en los nopales, en los bosques de nopales o de coscojos, y ahí los encontraban y ahí los utilizaban, ¿verdad? Entonces es un pigmento de origen animal, de origen, pues viene de un insecto, del más lindo tal vez de los insectos, del más discreto, que son las coccinelles, las mariquitas, las cochinillas, ¿verdad? De ahí viene el color grana. Entonces es muy interesante esto, muy interesante. Entonces estamos ante un paisaje grana y comienza por decir la cumbre, punto, la cumbre. Magnífica manera de empezar, la cumbre. No había nada más que decir. A la cumbre no hay que calificarla, la cumbre es la cima. Es el pico más alto en una cadena montañosa, ¿verdad? La cumbre, o la cumbre en todo caso de una montaña, la parte más alta de la montaña. Entonces, eso se basta y sobra, la cumbre, punto. Ahí está el ocaso, todo empurpurado, herido por sus propios cristales que le hacen sangre por doquiera. Maravillosas imágenes. Ahí está el ocaso, sí, ahí está el ocaso. Ahí, frente a nosotros, todo empurpurado, como si fuese un rey rodeado de púrpura, lo que se llama porfirogénito. La porfirogénito significa
nacido, génito, ¿verdad? Nacido en la púrpura, es lo que se decía de los dioses que nacían en cunas de púrpura, eran porfirogénitos, nacidos en la púrpura. Entonces de inmediato el ocaso asume un carácter un poco, sí, por supuesto que majestuoso, pero también real, de realeza, ¿verdad? Estamos en presencia de una especie de sí, de Dios, si cabe, en un sentido evidentemente pagano de la palabra, y claro que vive en la púrpura, que vive en medio de la púrpura. Y es un Dios, este ocaso, herido por sus propios cristales que le hacen sangre por doquiera. Es decir, que el ocaso es como un enorme cristal, como un enorme vitral, un espectacular vitral enorme, solo que en los vitrales hay muchos colores, en particular el rojo y el azul de Chartres, de la Catedral de Chartres, por ejemplo. No hay catedral gótica que se precie que no tenga vitrales maravillosos. Pero ahora estamos viendo que el ocaso es todo el como un vitral, con lo cual se sacraliza, con lo cual pasa a entrar a formar parte del imaginario religioso. Entonces es como un vitral, está lleno de cristales y estos cristales se rompen y hieren al ocaso y le hacen sangre, lo hacen sangrar por doquier. Este es un poema de una especie de enorme hemorragia cósmica, un poema de la hemofilia, de la saignée à blanc, del sangrado infinito, ¿verdad? Eterno, que tiñe todo el horizonte. Esto es bellísimo y por supuesto es imposible no evocar, y con seguridad lo hizo Juan Ramón Jiménez con absoluta certeza, como que 2 y 2 son 4, con seguridad evocó el famoso poema de Charles Baudelaire, de Las Flores del Mal, donde dice le sang, le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. El sol se ha ahogado en su sangre coagulada, o en su sangre que coagula. Es decir, es el sol ahogándose en una orgía de sangre, ahogándose en el mar de sangre que la producido, y el sol ahogándose. Y esa es la impresión en efecto que tenemos cuando vemos un ocaso de este nivel de espectacularidad. El sol está como hundiéndose en su propia sangre, ¿verdad? Porque el rojo del grana de estos crepúsculos cubre toda la línea de horizonte y el sol se ve chiquitito relativamente con respecto a este enorme océano de sangre, y ahí se está hundiendo en su propia sangre. Es algo un poco tanásico, sí, claro, hay muerte, ¿verdad? Y sangre, eso es una tremenda hemorragia, como les decía, y es muy baudelairiano. Esto forma parte de uno de los poemas más lindos de Baudelaire, Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige, de un poema de él que se llama Harmonie du soir, Armonía de la tarde, de los más lindos de Las Flores del Mal, de los 5 más lindos de Las Flores del Mal, y miren que escoger ahí es difícil porque casi todos son bellísimos. A mí me impresionó mucho esta imagen de Baudelaire. El sol se ha ahogado en su sangre que coagula. Me impresionó tanto que nunca más en mi vida pude volver a ver un crepúsculo, un ocaso, una puesta de sol sin evocar a Baudelaire. Nunca más pude, nunca más. Tan pronto veo un espectáculo de esta naturaleza, que es de las cosas más lindas que nos ofrece el mundo, me digo, le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige. El sol se ha ahogado en su sangre que coagula, o que se fige, quiere decir que se fija en su sangre, que se fija. No puedo evitarlo, no puedo evitarlo, la concepción del crepúsculo como hemorragia, pero bueno, vemos que también la comparte Juan Ramón Jiménez, y con seguridad la toma de Baudelaire, eso está clarísimo, ¿verdad? Entonces los cristales de ese enorme vitral que es la puesta de sol se rompen, y como vidrio que son, le hacen puñaladas al ocaso y lo hacen sangrar por doquiera. Tremendo. Hay violencia en eso, atención. Es una concepción del crepúsculo maravillosa, sublime, sí, pero violenta.
Son puñales que se clavan en la carne del ocaso y lo hacen sangrar. Esta es la enorme belleza de esta visión, que por doquier que haya sangre, hay violencia, ¿verdad? Hay herida, es la vida fugándose. Y en efecto, estamos asistiendo al fin del día, a la muerte de un día. Es la muerte del día y el día muere hundiéndose en su propia sangre, hundiéndose en su propia enorme, incoercible hemorragia. Entonces, claro, hay algo de violencia, sí, hay algo tanásico, algo ligado a la muerte, con razón, por supuesto, es la muerte de un día, el ocaso es el epílogo del día, el ocaso, para hablar en términos musicales, es la coda del día, es ese último pasaje con el que concluye una obra musical, ¿verdad? Y seguimos, dice Juan Ramón, a su esplendor, el esplendor del ocaso, a su esplendor el pinar verde se agria, vagamente enrojecido, hasta el pinar, hasta el verde intenso del pinar se ve vagamente enrojecido y se agria, se pone agrio en el sentido no literal de la palabra. El pinar verde se agria, quiere decir en este caso, asume un aire menos idílico, menos sereno, menos confortador de lo habitual y se torna un poco inquietante. El pinar verde se torna inquietante por cuanto se suma a la enorme hemorragia del ocaso. Eso es lo que agria aquí significa. No tenemos que tomarlo en el sentido rigurosamente degustativo o olfativo, ¿verdad? Y las hierbas y las florecillas encendidas y transparentes. ¿Por qué encendidas? Claro, porque también un ocaso es en cierto modo un incendio. Es un enorme incendio sideral. Hay muchos colores ambarinos, amarillos, naranja. Cuando el rojo intenso, el grana intenso se va degradando, y esto es lo bello, va generando también tonalidades menos intensas que el grana, ¿verdad? Entonces es algo encendido, es como un incendio cósmico en el horizonte. Y ese incendio, por supuesto, incendia las hierbas y las florecillas, las tiñe de grana y de fuego. Encendidas y transparentes, sí, las florecillas y las hierbas, como el vitral, como los cristales del ocaso, ellas mismas se tornan transparentes y encendidas. Y las florecillas encendidas y transparentes embalsaman el instante sereno de una esencia mojada, penetrante y luminosa. Siempre es hermosa la manera en que Juan Ramón Jiménez acumula adjetivos. Fíjense ustedes la cantidad de adjetivos, pero cuán bien distribuidos, cuán bien administrados hay en esta segunda y larga frase. Tomen nota de los adjetivos. A su esplendor, el pinar verde se agria, bajamente enrojecido, y las hierbas y las florecillas encendidas y transparentes embalsaman el instante sereno de una esencia mojada, penetrante y luminosa. Tenemos verde, enrojecido, encendidas, transparentes, sereno, mojada, penetrante, luminosa. Cielo santo, casi que una de cada dos páginas, de cada dos palabras es un adjetivo calificativo. ¿Es esto barroquismo? ¿Es esto un tipo de escritura gótica, churrigueresca, sobrecargada? No, porque un escritor puede usar todos los adjetivos que quiera siempre y cuando sepa distribuirlos bien a lo largo de la frase. Y en este caso no dan una sensación de pesadez. Al contrario, fluidifican, ¿verdad? Le dan un carácter más líquido, más melódico a la prosa. Es una prosa líquida, una prosa que fluye. A su esplendor el pinar verde se agria, vagamente enrojecido, y las hierbas y las florecillas encendidas y transparentes embalsaman el instante sereno de una esencia mojada, penetrante y luminosa.
tres maravillosos adjetivos: mojada, penetrante y luminosa. Todos ellos palabras graves, ¿verdad? Con el acento en la penúltima sílaba. Eso acompasa la frase, eso le da ritmo a la frase. Una esencia mojada, penetrante y luminosa. Ese es el adjetivo, el uso de las palabras graves van ritmando de manera muy armónica, muy linda, muy bien, muy cadenciosa, muy eufórica, ¿verdad? El instante se ve embalsamado, no embalsamar en el sentido de lo que hacemos con los muertos, sino como un bálsamo. Todo el crepúsculo se ve como un bálsamo, más bien como una, como el vapor que escapa de un incensario. Eso es a lo que se refiere Juan Ramón Jiménez, ¿verdad? Todo queda embalsamado, es decir, todo queda hundido, sumido en, ¿verdad?, el instante sereno. Atención, porque aquí hay una antinomia. Por un lado está la violencia del crepúsculo, herido por sus propios cristales, que le hacen infinidad de heridas, ¿verdad? Y por las cuales brota profusa la sangre. Pero también es un instante sereno. También es una serenidad violenta o una violencia serena, como ustedes quieran verlo. Y sí, claro que es una contradicción. Claro que es una antinomia o un oxímoron, pero eso está perfectamente bien. En la poesía eso es perfectamente válido. Entonces, el instante sereno, embalsamado por las florecillas encendidas y transparentes, se llena de una esencia mojada, penetrante y luminosa. Hay humedad en el lugar, sí. Y es una esencia también que es penetrante y luminosa. Evidentemente, este primer párrafo está todo él bajo la égida de la luz. Todo tiene que ver con la luz, es profundamente visual. El sentido invocado, interpelado, predominantemente es la vista. Todo tiene que ver con la luz. El ocaso empurpurado, los cristales, la sangre, el rojo, el pinar verde que se las florecillas encendidas y transparentes, y la esencia mojada, penetrante y luminosa. Es sobre todo un fenómeno lumínico el que estamos observando aquí, el que nos describe Juan Ramón, luminoso. Es una apoteosis de la luz, es un canto a la luz, a la luz que ya fenece, ¿verdad? Es como que la luz, antes de morir, antes de hundirse y de cederle su lugar al enorme capote negro, lo que Baudelaire hubiera llamado el sudario de la noche, antes de eso, la luz lanza un último estallido, un último canto triunfal, como el barco que se hunde y en el instante que se está hundiendo levanta la proa hacia los cielos. Sí, claro, se está hundiendo, va a ir a parar al fondo del mar, pero esa proa, casi como si orara, como si estuviera orando, esa proa se eleva y busca las estrellas y busca la luna y busca los cielos y se hunde gloriosamente, se hunde épicamente, se hunde hermosamente. Y lo mismo sucede con la luz. El sol, sí, va a vivir su muerte transitoria. Eso es un oxímoron, de nuevo, la muerte no es transitoria, pero en el caso del sol sí. O va a sumirse en su noche a descansar para el hemisferio que corresponde, ¿verdad? Va a hundirse, va a desaparecerse, va a reposar durante un buen número de horas, pero antes de hundirse, antes de caer derrotado, lanza ese último llamado, ese último clamor, es decir, nos ofrece un adiós, una despedida espectacular, una fanfarria, una sinfonía que nos ofrece como último número antes de salir de escena. Como el gran actor que es, el sol nos ofrece ese monólogo extraordinario antes de desaparecer. Así es como debemos tratar de verlo, una apoteosis previa a su muerte. Luego, el poeta toma la palabra en primera persona. Yo me quedo extasiado en el crepúsculo.
Yo me quedo extasiado, éxtasis, un término muy importante. ¿Qué significa éxtasis? La palabra éxtasis se compone del prefijo ex y tasis. Tasis es el lexema básico, digamos, radical en el sentido de raíz. Tasis de todo lo que es estático, ¿verdad? Lo estático, lo que no se mueve. Tasis, ¿verdad? Éxtasis significa salir del estatismo, moverse, salir, romper esa inmovilidad, ese quietismo, salir del estatismo, éxtasis. Entonces, éxtasis es esencialmente movimiento. Y en el mundo psíquico, éxtasis significa salir de nosotros mismos. Dejamos de ser el estatismo del yo y salimos de nosotros mismos. Estamos out of ourselves. Hors de nous-mêmes, fuera de nosotros mismos. ¿Cómo se produce eso? Bueno, un violento choque estético, una tremenda revelación estética nos saca de nosotros mismos, nos sacude a un punto tal que nos saca de nuestro propio ser para sumirnos en un estado de contemplación precisamente estática. Entonces, éxtasis es movimiento, y es movimiento hacia afuera, es un salir de sí mismo y es un romper el estasis. Yo me quedo extasiado en el crepúsculo. Platero, granas de ocaso sus ojos negros. Siempre se habla de los ojos negros de Platero, pero en este caso se convierte en granas de ocaso, rojos de ocaso, ¿verdad? Sus ojos negros también han adquirido el color de los vitrales. Ya este fenómeno de los ojos tan lindos que tenía Platero, en otro número de Platero y yo, que ya lo habíamos comentado, Angelus también tiene que ver con el ocaso. Varios de los números de Platero tienen que ver con el ocaso, se comprende, es un momento inherentemente poético de la vida humana. En Angelus es menos violento, porque la metáfora matricial de Angelus es que el espacio entero se ha llenado de rosas. El crepúsculo es visto como una lluvia de rosas. Y entonces Juan Ramón Jiménez dice, tus ojos, Platero, son también dos rosas. Y el agua que pasas, el charquito está lleno de rosas, todo se ha llenado de rosas, rosas que flotan por doquier. Bueno, es un crepúsculo menos violento, menos sangriento, menos hemofílico, y es más bien un suave color de rosa. El rosa es un color, por supuesto, menos agresivo que el rojo, ¿verdad? No es una orgía de sangre como es este. Pero ya había Juan Ramón Jiménez, y lo hará en otras ocasiones también, usado los ojitos de Platero como espejos del mundo. Los ojitos de Platero se convierten en rosas cuando el color predominante del ángelus, del momento en que la gente reza el ángelus, con la caída del crepúsculo, ¿verdad? En ese caso, en el ángelus son rosas, aquí no. Aquí los ojos de Platero son granas de ocaso, ¿verdad? Son negros, pero están llenos son negros, pero se han teñido de rojo. Pero sí, me permito hacer esa referencia intertextual a Angelus, que es un texto maravilloso, de los más lindos, de nuevo, si es que cabe hablar de los más lindos de Platero, Angelus. Ya lo habíamos comentado. Los invito a que lo busquen y lo lean y lo comparen, que lo cotejen con este que estamos viendo. Platero, granas de ocaso sus ojos negros, se va manso a un charco de aguas de carmín, de rosa, de violeta. Vean con ustedes cómo el autor, como Juan Ramón Jiménez, con impecable criterio, siembra la frase, la siembra de comas. ¿Qué efecto tienen las comas en una frase larga como esto? Bueno, la ralenta, porque una coma es una pausa, la ralenta. Platero, granas de ocaso sus ojos negros, se va manso a un charco de aguas de carmín, de rosa, de violeta. Ahí ven ustedes cómo le imprime un ralentando
¿verdad? Al tempo de la frase, no al ritmo, al tempo de la frase, merced a una proliferación de comas. Muy importante en un poema como este, en un texto como este, donde absolutamente todo es importante, todo es relevante. La puntuación, por el amor de Dios, importantísimo. Entonces ven aquí como las pausas de la coma le dan un aire más lento, para subrayar la serenidad del momento, la serenidad, un carácter un poco más procesional. Incluso después de Violeta no pone coma, pone punto y coma. La punto y coma se observa como una pausa un poquito mayor que la coma, pero menor que el punto. Es que qué mal está Costa Rica en el aspecto de la lectoescritura. Y si hay algo que el costarricense no conoce del todo es la puntuación. Qué mal estamos en eso, si me permiten este horrible editorial, pero es que lo constato una y otra vez. La gente no sabe puntuar, no siente la puntuación. Entonces Platero, granas de ocaso, sus ojos negros, se va manso a un charco de aguas de carmín, de rosa, de violeta. Esos tres sustantivos, carmín, rosa, violeta, son un eco de los tres adjetivos con que cerramos la estrofa anterior. Esencia mojada, penetrante, luminosa. Ahora hay un eco, pero con sustantivos, aguas de carmín, de rosa, de violeta. ¿Ven? Hay un contrapunto, hay una respuesta. Los tres sustantivos consecutivos responden a los tres adjetivos de la estrofa anterior. Hunde suavemente su boca en los espejos, que parece que se hacen líquidos al tocarlos él, y hay por su enorme garganta como un pasar profuso de umbrías aguas de sangre. Maravilloso, maravilloso. Claro, Platero hunde suavemente su boca en los espejos. Seguimos con el leitmotiv de los espejos, de los vitrales. Los espejos es simplemente los charquitos de agua en los que va a hundir su boca, pero son espejos porque están reflejando las tonalidades cromáticas del crepúsculo. Entonces, en esa medida son espejos, ¿verdad? Y espejos carmín, rosa y violeta. Y claro, el burrito hunde suavemente su boca en los espejos, tal vez hasta atraídos por el color de estos espejos, de esta agua tan particular, que parece que se hacen líquidos al tocarlos él. Bueno, no es que parece que se hacen líquidos, son líquidos. Pero claro, Juan Ramón Jiménez aquí capitaliza con su metáfora. Son espejos, él asume que son espejos, pero de pronto pareciese que se hacen líquidos al tocarlos él. Si la realidad es que son espejos, lo cual sabemos que no es la realidad, es una metáfora, pero se hacen líquidos al tocarlos él, y el hacerse líquidos es la apariencia, es lo que parece, cuando en realidad eso es lo real. Entonces, Juan Ramón está invirtiendo el registro de la metáfora de la poesía y el registro de la realidad monda y lironda. Es una superficie líquida, es un charquito. No es que parecen que se hacen líquidos, son líquidos. Pero como ya Juan Ramón estableció que no son líquidos, sino que son espejos, y parte de esa premisa es algo concreto y duro y tangible, un espejo, entonces, siguiendo su metáfora, pretende que esos espejos se hacen líquidos. Entonces, se dan cuenta de la inversión. Lo real se convierte en metáfora, espejos, y la realidad, digamos, real, que es la liquidez del agua, se torna una apariencia. Parece que se hacen líquidos, es una apariencia. Lo real, lo que no es aparente, son los espejos. El hecho de que se rompan de manera líquida es una apariencia, es lo que parece, es lo que simula, ¿verdad? Hermosa inversión de los registros de la realidad y de la metáfora. Y hay por su enorme garganta como un pasar profuso de umbrías aguas de sangre.
Sí, es la enorme garganta como un pasar profuso, sí, profuso, ¿verdad? Son tragos grandes, ¿verdad? El líquido pasa por su garganta de manera profusa, como un océano que va entrando dentro del cuerpo del burrito, un pasar profuso, su enorme garganta, un pasar profuso de umbrías aguas de sangre. Qué linda palabra, umbrías. Umbrías significa sombrías, pero es mucho más lindo. Umbrías aguas de sangre. Además, vean cómo Juan Ramón empieza a saturar su prosa con el fonema U, con las vocal U. Profuso de umbrías aguas, profuso de umbrías aguas, U. Todo esto es poesía y de inmensa calidad. Y vuelvo a lo que les he dicho anteriormente. La poesía es en cierta medida el arte de hacer música con palabras, y menos que con palabras, con letras, con fonemas, con vocales, con consonantes, con grupos vocálicos, en fin, con todo tipo de partículas sonoras. Es usar el lenguaje a modo de música. No estoy diciendo que la poesía sea esencial o únicamente eso. Estoy diciendo que esa es una de las definiciones posibles, entre muchas, de poesía. El arte de hacer música con palabras. Un pasar profuso de umbrías aguas de sangre. Con la sangre volvemos a la tonalidad de la primera estrofa, donde se nos hable de la sangre. Los cristales del ocaso hieren el cielo y hacen que brote sangre por doquiera, ¿verdad? Y esa sangre agria incluso el verdor de los pinares. Entonces volvemos al registro de la sangre, que es un leitmotiv en este textito, es un leitmotiv. Pareciese que Platero está bebiendo, no diría sangre, un pasar profuso de umbrías aguas de sangre. Juan Ramón atempera, atenúa, porque beber sangre es un poco violento y un poco vampírico, por el amor de Dios. Entonces lo pasa como un pasar profuso de umbrías aguas de sangre. Son aguas de sangre, son umbrías oscuras aguas de sangre. Pero por supuesto, poner que Platero bebe sangre es violento, es excesivamente violento, es truculento, es morboso, es hasta macabro. Pero pasar profuso de umbrías aguas de sangre es en cambio muy bello, muy bello. Y pasamos al siguiente estrofa. Párrafo. Estrofa sería en un poema, pero en este caso creo que se vale hablar de estrofa. El paraje es conocido, pero el momento lo trastorna y lo hace extraño, ruinoso y monumental. Claro, es un paraje conocido. En primer lugar, qué lindo el término paraje. No dice un paisaje, no dice un lugar, no dice es un sitio, no dice es un valle, no dice no, es un paraje. Un paraje es una palabra más linda, ¿verdad? Más linda porque evoca cosas diferentes, un paraje. Es conocido, sí, han pasado por él muchas veces, pero el momento, la magia irrepetible y fugaz del momento, porque ¿cuánto dura un ocaso? Bueno, un ocaso puede durar mucho, a decir verdad, pero va cambiando constantemente, la tonalidad de los colores va cambiando, se va degradando hacia la tiniebla, hacia la oscuridad. Por último queda una especie de azul oscuro, ¿verdad? Y finalmente azul profundo, oscuro, lumínico, pero oscuro, y termina subsumiéndose en la oscuridad. Y ahí muere el día. Esto es una elegía, esto es un canto, en cierto modo es un adiós del sol a la tierra, por supuesto, como ya lo dijimos. Entonces, ese momento que es fugaz, aun cuando el ocaso fuese muy largo, el momento es fugaz porque el ocaso es de naturaleza tal que el colorido cambia permanentemente cada segundo, muta la intensidad del rojo, del amarillo, del amaranto, del naranja, del carmesí, del azul, de cualquiera que sean los colores de ese espléndido fresco
cósmico, que es el ocaso, van mudando, van cambiando. Por poco que sea, van cambiando. Entonces es un momento en el cual no solo es un festival de luces, son luces, llamémoslas danzarinas, son luces bailarinas, por cuando van cambiando de color, de posición, de acomodo, de configuración, ¿verdad? Es una especie de enorme coreografía de las luces. Y entonces, aunque el paraje es conocido, la magia del crepúsculo lo trastorna, lo trastorna, lo cambia, lo altera, lo transforma. Eso es lo que significa que sí trastorna y lo hace extraño, ruinoso y monumental. Sí, el crepúsculo monumentaliza, ¿verdad?, el horizonte, porque el crepúsculo es descomunal, abarca casi toda la línea de horizonte, y ruinoso porque sí, podríamos pensar en un paisaje gótico, ¿verdad? En un paisaje gótico donde se ven ruinas de enormes castillos abandonados o palacios, sobre todo castillos abandonados. Y esos castillos podrían ser una vez más también las configuraciones luminosas del crepúsculo. Es posible, ya el poeta vio en ellos vitrales y cristales, ha visto un montón de cosas. Bien puede ser que vea de pronto castillos, barcos que se están hundiendo. Baudelaire veía el sol que estaba hundiéndose en su sangre, que lo iba ahogando. Bueno, puede ser que ese crepúsculo nos haga ver castillos. El crepúsculo en el poema, un poema muy famoso de Mallarmé, asume el barco de galeones dorados, dice, galeones dorados, barcos dorados, enormes barcos de antaño, los bergantines de 3 mástiles, ¿verdad? Eh, eh, Galeones dorados. El poeta ve el crepúsculo y cree ver barcos enormes en el crepúsculo que van navegando o quizás hundiéndose bajo la línea de horizonte como galeones dorados. Bueno, igual puede ser aquí que Juan Ramón Jiménez vea enormes ruinas de castillos monumentales y góticos en ese polimorfo, poliédrico y constantemente cambiante crepúsculo. Luego nos dice el poeta, se dijera, dijérase, ¿verdad? Se dijera, pudo haber puesto dijérase con el pronombre pospuesto, dijérase, pero se dijera a cada instante que vamos a descubrir un palacio abandonado. Entra en el registro de lo maravilloso, de lo fantástico. Los palacios son parte de la literatura fantástica, de los cuentos de hadas por antonomasia. Los palacios forman parte de las fairy tales, de los cuentos de hadas. Acuérdense ustedes que todo cuento de hadas es cuento fantástico, pero no todo cuento fantástico es cuento de hadas. En un cuento de hadas tiene que haber palacios y hadas y princesas y príncipes azules y ogros y conjuros y sortilegios y magia y transformaciones y todo eso lo que es lo propio de los cuentos de hadas. Entonces, diríase a cada instante que vamos a descubrir un palacio abandonado. ¡Qué belleza! Y puntos suspensivos. La tarde se prolonga más allá de sí misma, la tarde se pervive, la tarde se sobrevive, la tarde que debería haber muerto ya se prolonga más allá de sí misma, es elástica, se estira para vivir un poco más. Es como que el sol y el ocaso no quieren hundirse, no quieren morir, no quieren enteramente decirnos adiós y persisten en estar ahí. Y la hora contagiada de eternidad, qué belleza. Y la hora, el momento, ¿verdad?, contagiada de eternidad, es infinita, pacífica, insondable. De nuevo, la construcción de los 3 adjetivos que encontramos al final del primer estrofa. Esencia mojada, penetrante y luminosa. Es que el triple adjetivo es una magnífica manera de terminar un párrafo. Tiene mucha eco, tiene mucha reverberación. La hora contagiada de eternidad es infinita, pacífica, insondable,
con 3 puntos suspensivos. De nuevo, la acumulación de adjetivos, cualquiera diría, no, pero eso es barroquismo. No, porque una vez más, el barroquismo no es un efecto no es un producto del uso de excesivos adjetivos, sino de una mala distribución, de una mala administración, de una mala ubicación de esos adjetivos. Aquí estos 3, infinita, pacífica, insondable, es como la tarde que se estira más allá de sí misma, que se pervive. Entonces la prosa igual, la prosa se estira, es infinita, pacífica, insondable. Noten los 3 puntos suspensivos después de insondable, que nos da la impresión de que el poeta pudo haber seguido adjetivando, pudo, pero decidió frenar ahí y poner los 3 puntos suspensivos. Es infinita, pacífica, insondable, como que había más que decir, ¿verdad? Pero deja los puntos suspensivos. Y luego, atención, después de infinita hay un punto y coma, y después pacífica, insondable. Entonces no están separados por la misma distancia. Entonces la obra contagiada de eternidad es infinita, pacífica, insondable. Tiene que haber menos espacio entre pacífica e insondable, a las que solo lo separa una coma, que entre infinita y lo que siga, porque el punto y coma supone una pausa mayor que la coma. Entonces no es que Juan Ramón chorrea los 3 adjetivos con comas, no, esto es un detalle de genio, y en estos detalles no se ve la jerarquía de un escritor. Es infinita, punto y coma. Ahí termina una unidad de sentido, ¿verdad? Y luego pacífica, insondable. Cierto, son 3 adjetivos, pero no están distanciados de la misma manera. Entre infinita y pacífica hay más espacio y más pausa que entre pacífica e insondable, ¿verdad? Y la obra contagiada de eternidad es infinita. Aquí tenemos los 2 conceptos fundamentales: eternidad e infinitud. Eternidad e infinitud, que es tal vez lo esencial de este poema. Cómo un ocaso, que es una cosa tan fugaz, tan efímera, puede generar en el poeta un sentimiento de estar en presencia de la eternidad, de la infinitud, en suma de lo divino, en suma de Dios. Y ya esos cristales, esos vitrales del comienzo, ya nos habían puesto dentro del registro imaginario religioso. Hay evidentemente en este texto una latencia mística, religiosa, muy importante, muy perceptible. Eso es parte del poema. Es una vivencia mística. Lo que están experimentando aquí Platero y Juan Ramón es un momento de epifanía, es una revelación, es un regalo que el cielo les está haciendo. Es un éxtasis, un salir de sí mismos, es un momento de iluminación, repito, de epifanía, un momento mágico que los obliga a detenerse en seco, a hacer una larga pausa y mirar el crepúsculo. Y aunque ellos no lo dicen, estoy seguro de que para honrar ese crepúsculo se quedaron hasta que se transformó en total oscuridad. Estoy seguro de eso, porque es lo que yo hago. Entonces, claro, contagiada de eternidad es infinita, pausa larga, pacífica, insondable. Y para terminar, un simple y sencillo anda Platero, con puntos suspensivos también. Anda Platero. No había forma más linda de terminar este prólogo. Anda Platero. Es decir, van a moverse, van a desplazarse sin quitarle la vista al crepúsculo. Anda Platero. Sigamos nuestro camino, sigamos nuestras errancias por los campos de Moguer, por las tierras de Moguer, que son las tierras de Juan Ramón Jiménez. En gran medida Platero y yo es un ejercicio de paisajismo poético, pictórico. ¿De paisajismo de qué? De las tierras moguereñas, las tierras de Moguer, ¿verdad? Es la tierra de Juan Ramón Jiménez. Todo Platero está impregnado del paisaje moguereño. Él subtitula a Platero una elegía moguereña, la llama. Una elegía, un canto melancólico moguereño. Así que anda Platero, anda Platero. Qué lindo, ¿eh?
Qué linda manera de terminar. Anda, platero. Una simple palabra, anda, 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 platero. Porque también un poeta tiene que saber ser sencillo cuando hay que ser sencillo, ¿verdad? Aquí no se podía poner más que eso. Anda, platero. Y el poema se cierra dentro de ese clima de unción, de introspección, de belleza, de serenidad, con su coeficiente de violencia, como ya lo vimos. Evidentemente, estamos hablando de la muerte de un día y de los cristales que apuñalean la carne del cielo y lo hieren, lo hacen brotar sangre. Hay por supuesto violencia y hay una indecible serenidad, también una inefable serenidad. Qué texto más lindo, qué texto más lindo. Yo deseo desde el fondo de mi alma haberles podido contagiar, como igual que la hora contagiada de eternidad es infinita, pacífica y insondable, igual querría yo haberles contagiado un poco de mi entusiasmo ante un milagro. Esto es un milagro, señores, no es simplemente un buen pedazo de prosa poética, no. Es un milagro que un hombre pueda, que un ser humano pueda encontrar una traslación al lenguaje de visiones tan extraordinariamente bellas y plasmarlas en una estampa, que este poema dan ganas de pintarlo, es tan visual que dan ganas de pintarlo, ¿verdad? Se me ocurre que un buen pintor para una cosa así sería Monet, ¿verdad? Impresión sol naciente, pero también impresión sol poniente. Es una estampa que yo calificaría de impresionista. Si me obligaran a ponerle un término, yo diría que esto es impresionismo poético. Es impresionista, sin duda lo es, visual, pictórico y específicamente impresionista. Y sí, pienso en Monet y en Renoir y en Degas y en Pissarro y en Sisley y en todos los grandes maestros, del Berthe Morisot, grande, que fue Marie Cassatt, en todos los grandes pintores impresionistas. Este Paisaje Grana podría haber tenido abajo, podría haber puesto estampa impresionista. Desacierto, no tenía que hacerlo. Pero efectivamente, el impresionismo describe bien lo que este cuadro es. Y la música de Debussy, de Ravel también, de Fauré también, está entrañablemente unida al mundo estético impresionista que aquí nos propone Juan Ramón. Amigos, un abrazo lleno de cariño para todos ustedes y seguimos en contacto. Gracias mil por escucharme y pronto estaremos dialogando nuevamente con otro programa de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores.